El verdadero desafío es aprender a rendirnos al Señor todos los días. ¿Cómo está Heaven Santa Ana hoy? ¿Cómo se sienten? Yo no los veo tan alegres, pensé que iban a estar más alegres. Pensé que iban a gritar y que se iban a parar y que, no sé, algo. Bueno, si no me equivoco, hoy es cabal el día 13, que hace 2 años se inició la primera reunión en una sala de té, recuerdo, en, ¿cómo se llama? Sala de té Rossi, sí, y el lugar, no me acuerdo bien cómo se llama el nombre. Para ese tiempo Dios, bueno, un par de años atrás, específicamente por los años de pandemia, en un momento de administración, recuerdo que Dios habló a las iglesias así en general, y la palabra que se dio esa vez fue de parte de Dios, es que Él todavía no había terminado su obra con Heaven. Ahora veo lo que esa frase significa, porque ustedes son la materialización de esa frase. Lo que Dios ha hecho con Heaven, o sea, Él con su mano poderosa, son todos ustedes ahora aquí, un par de años después. Y esperamos que siga creciendo más según la obra de Dios. Amén. Según la voluntad de Dios. En esta mañana me corresponde cerrar, compartir con ustedes el tema. Estamos hablando del discipulado en el día a día. Y hace poco Miguel, Cori y Josué estaban hablando de la realidad física y la realidad emocional. El ser humano es un ser complejo. Hay muchas cosas que ocurren en el día a día. No siempre las entendemos, no siempre las realizamos, o sea, nos damos cuenta. Pero pasan un montón de cosas en la vida de una persona en el día a día. Y dentro de esas cosas, la persona es un discípulo de Dios. Por eso es importante abordar estas realidades. Hágame el favor de inclinar su rostro un momento para entregarle este tiempo a Dios de la palabra. Señor Jesús, te damos gracias por este momento. Padre, que sea tu Espíritu Santo hablándonos, que sea tu Espíritu Santo dándonos la luz que necesitamos para vivir cada día como seguidores tuyos, como verdaderos seguidores tuyos. Que la transformación de nuestro interior, de nuestra mente, pueda afectar o afecte nuestras realidades, para que el mundo pueda ver que existe un Dios que cambia la vida de las personas. Gracias, Señor, por estos 2 años que me permites. Ponemos en tus manos este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, cuando Jesús se acercaba a las personas, Él entendía todo eso que ocurría en la vida de una persona. Cuando Jesús se acerca a la gente, Él entiende que la gente tiene un cuerpo físico y ese cuerpo físico tiene necesidades. La gente tenía hambre, Jesús les daba de comer. Así se presenta en el Evangelio. La gente estaba enferma, Jesús ponía sus manos sobre los enfermos y los sanaba. Cuando la gente estaba atribulada, Jesús se sentaba con ellos, hablaba con ellos y les cambiaba el pensamiento. Hablaba su interior, transformaba su mente, como el caso de la mujer samaritana. No estaba enferma, no tenía mayor necesidad física, pero había una gran necesidad en su interior. Cuando Jesús se acerca a las personas, Él está consciente de lo que significa cada persona, de cómo la persona está formada. Él es consciente de lo que somos todos. Y muchas veces el ser humano no es consciente de eso. No somos conscientes. Josué decía algo: debemos ser conscientes que Dios nos ha entregado salud. Es nuestro deber cuidarla. Con esto no significa que nunca nos vamos a enfermar. No.
pero que no dependa de nosotros esa enfermedad. Debemos cuidarnos, debemos hacer buen uso de nuestros recursos, de lo que tenemos, de lo que comemos, del tiempo. Debemos cuidarnos en emociones, porque todo lo que somos nos afecta. El mundo o el hombre de este momento está reconociendo, está aprendiendo a entender. Hoy se habla mucho de la salud mental, hoy se habla mucho de los cuidados emocionales, porque el hombre de este tiempo está comprendiendo la necesidad de cuidar su interior, no solo su cuerpo físico, sino su interior también. Jesús es consciente de eso cuando nos acercamos a Él. Cuando Él se acercaba a las personas, Él es consciente de eso. El mundo, para tratar de dar respuestas y soluciones a esta necesidad de cuidar su mente, de cuidar sus pensamientos, de cuidar lo que siente, ha creado una serie de propuestas y de ofertas. Porque el darse cuenta de esto ha llevado a las personas a buscar ansiosamente, a tratar de suplir esa necesidad, a tratar de buscar soluciones para lo que siente aquí. Ahora está la meditación, el mindfulness, está la diversidad de religiones surge por eso, de hecho. Es una parte de eso. La gente tratando de responder a lo que siente. Sin embargo, debemos nosotros entender que quien puso esa parte en nuestra vida, en esa parte espiritual en nosotros, quien según la Escritura dio ese aliento de vida, ese hálito de vida que nos permite ser lo que ahora somos, fue Dios. Dice Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Dios tomó un polvo, dice la versión TLA, Dios tomó un polvo y con ese polvo formó al hombre. Luego sopló en su nariz, con su propio aliento le dio vida y fue como el hombre comenzó a vivir. La versión Reina Valera dice, y fue el hombre un ser viviente. El soplo de Dios, el aire de Dios, el aliento de Dios, el viento de Dios, así es como se traduce esa palabra, el viento, soplo, aliento. Se entiende como ese respiro que todos tuvimos. Hagamos esta imagen mental. Cuando un niño está en el vientre de la madre, no sé cómo funciona eso, no me he informado mucho, pero no sé cómo es que su nariz no funciona, sino que todo lo hace a través del cordón umbilical. Todo a través del cordón. Y cuando sale del vientre, respira. ¿Y qué es lo primero que se escucha de un niño? A ver, los que son gritones. Se escucha un ¡guau! Y entonces los médicos dicen, está vivo. Y cuando no llora, eso es lo que a mí me han contado, yo no sé. Y cuando no llora, cuando sale, ¿qué le hacen? ¡Pah! Y entonces, ¡guau! Esa es la primera expresión física, es la primera expresión de algo que Dios ya ha dado en ese ser. Ya ha puesto dentro de ese cuerpo que se formó en el vientre, ha puesto algo inmaterial que no se puede, como decía Josué, no se puede medir, no se puede comparar con otras cosas, sino que simplemente la Biblia nos dice que fue ese aliento de Dios, que el Señor, ese es el ejercicio que se dice, en la nariz, bien interesante, en la nariz, porque en el pensamiento que se fue creado ese texto,
La respiración es el alma de la persona. Cuando una persona respira, está viva. Y en la respiración, cuando entra aire, ocurre todo un proceso biológico adentro. Los pulmones se llenan de aire, el cerebro se llena de oxígeno, los músculos se mueven, la sangre fluye, el corazón bombea. Todo eso pasa. En la realidad espiritual, que es lo que vamos a hablar, que el discípulo vive todos los días, debe de ser consciente que hay una parte de su cuerpo que no puede ser tocada, pero sí se siente. Cuando uno es adolescente y corta con la novia o corta con el novio, hermano, a uno no le están matando, pero llora como que sí. Solo se escucha en el cuarto así. Porque siente algo aquí adentro que no logra explicarlo. Cuando alguien siente una alegría enorme, no sé, bueno, ¿alguien aquí se ha subido alguna vez a una montaña rusa grande? ¿Alguien se ha subido alguna vez? Fueron a una feria donde hay una cosa, esas cosas como que son, como es tortura del diablo, hermano. Una cosa así que da vuelta así en un círculo así. Hago la gracia de subirme casi enfrente con un amigo y se siente una cosa aquí adentro, güey, terrible. En Génesis 2:7 dice: entonces Dios tomó del polvo, formó al hombre y sopló. Le dio algo que nadie más se lo puede dar, y es la parte espiritual. En la Biblia existen algunas palabras que se utilizan muchas veces en diferentes contextos para referirse a esta parte espiritual. En la Biblia se ocupan muchas, pero solo voy a mencionar tres. Es espíritu, es alma y corazón. Lo que hace el texto bíblico es referirse a una misma cosa, pero de diferentes maneras. Por ejemplo, el espíritu es toda esa parte espiritual, todo, completo. Toda esa parte espiritual, lo que no vemos, las emociones, los pensamientos, se refiere como que si nosotros dijéramos el cuerpo. Se refiere a toda esa parte espiritual. El espíritu es todo eso del hombre. El alma se refiere específicamente a ese ejercicio de respiración que mantiene vivo al ser humano. Por eso cuando Cori mencionaba el versículo, dice: adorarás, honrarás al Señor con toda tu alma. Está diciendo ese versículo, porque estás vivo, adora a Dios. Honra al Señor, respétalo. A eso se refiere. Esa parte, esa existencia que uno a veces no valora. Si hay alguien en este lugar, una vez lo compartimos esto con jóvenes, pero si hay alguien en este lugar que desee morirse, que desee perder su vida, primero tiene que ser consciente de algo. Tiene un regalo que nadie más se lo puede dar. Mientras hacía esta prédica, le abro mi corazón, pensaba, yo le preguntaba al Señor: Señor, qué difícil que el hombre tiene las capacidades por medio de cosas horribles de quitar la vida, pero no puede darla. Si alguien tiene el deseo en su corazón de decir: yo ya no quiero vivir, primero entendé que eso que tenés es un regalo. Nadie más pudo dárselo, solo Dios. Alma se refiere a esa existencia, a eso que vivimos todos los días, que damos por sentado,
Hay un versículo en la Escritura donde el escritor llama necios a las personas que dicen: mañana voy a ir a hacer negocios, mañana voy a hacer tal cosa, mañana voy a hacer esto. Porque no sabemos, dice, si el mañana no es nuestro. Entonces dice: si Dios quiere, vamos a hacer esto o aquello. A eso se refiere el alma. Y corazón, la Biblia lo utiliza para todas aquellas cosas que tienen que ver con los pensamientos, las emociones, la inteligencia, el razonamiento. Por eso hay un versículo en la Biblia que dice: sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? ¿Por qué? Ajá. Y se está refiriendo a que de lo que usted tiene adentro y convulsiona, desarrolla, tiene, maquina, es lo que produce vida. Cómo se desarrolla su vida. Cuando alguien tiene en su interior mucho enojo, mucho orgullo, su vida es así. Cuando alguien piensa en el bien, hace el bien, como dijo Pablo, en todas estas cosas buenas piensen, su vida es distinta. Entonces, alma, espíritu y corazón se están refiriendo a toda esa parte espiritual. Espíritu es como que dijéramos cuerpo. Alma es como cuando a veces nosotros, voy a utilizar en este momento, pero es como cuando a veces nosotros no somos conscientes, pero el corazón, ese es ese miembro que bombea y pasa ahí toda la noche, todo el día, y algunos con dificultad no bombea allá porque tenemos sobrepeso y está ahí luchando con todo lo que tiene. Y luego lo que la Biblia llama corazón son esas partes específicas del hombre cuando piensa, cuando racionaliza, razona, cuando es consciente. Todos estos conceptos se refieren a una misma cosa. Y esto es porque en la Escritura no existe una manera de ver al hombre separado, entender su vida física y entender su vida espiritual. Para la Biblia eso no es así. Para la Biblia el ser humano es un todo. Y Josué lo decía muy bien, es exactamente eso. Para Dios no existe una persona que viene a la iglesia y ofrenda su servicio, ofrenda su adoración, y esa misma persona de repente es de otra forma trabajando, haciendo una función afuera, teniendo una familia. Para Dios eso no existe. Para Dios existe una misma persona y es la que ofrenda, la que da diezmo, la que sirve al Señor, la que predica, la que habla, la que sirve en un ministerio. Esa misma persona es la que va a trabajar los lunes en la mañana. Uno no puede desprenderse de su espiritualidad. En la Biblia eso no existe. Nosotros pensamos, por cultura general, todo nuestro continente piensa, y por tradición que nos enseñaron así, que el ser humano está dividido en varias sustancias. Pero la Biblia no lo mira así. La Biblia mira al hombre como una sola cosa, que claro, tiene una parte física, pero esa parte física está animada por la parte inmaterial, por el espíritu. Pero no hay una diferencia entre los dos. Y eso es lo que se trató, por ejemplo, de explicar en el foro. Hermano, con mucho respeto le digo esto y se lo digo con mi ejemplo. Hace unos días estaba yo pensando en mi casa. Habíamos estado pintando con mi esposa y quitamos un espejo de la pared. Y cuando lo volvimos a poner, de repente me paré frente al espejo y me vi. Y dije, no dije eso. Dije, qué gordito estoy. Se lo digo con mucho respeto, pero es mi experiencia. Y eso empezó a hacerme sentir mal. Y una cosa, un pensamiento me fue llevando al otro. Y entonces terminé culpando la pierna. Para los que no saben, yo tuve un accidente con mi pierna. Y no dejé de hacer ejercicio por mucho tiempo. Esa conexión que uno la mira muy normal
esa es la conexión del ser humano en general. No podemos separar nuestra parte emocional, espiritual, nuestros pensamientos de mi cuerpo. Yo no puedo decir, bueno, voy a ir a comer hamburguesas y mi cuerpo va a ir allá a comer pizza y yo voy a otro lado. No se puede hacer eso. Las personas que practican eso, según el mundo, ¿verdad? Son los agnósticos. Porque ellos dicen que uno se vive ciertos alter egos y que uno es enojado y es un alter ego y así esas cosas. Hermano, eso no es así. Dios no mira al hombre así. Por eso, ¿sabe qué es bien interesante la Escritura? Por eso hay un pasaje, se los quiero compartir. Éxodo capítulo 23, 10. Hay todo un montón de versículos donde Dios está hablando a Israel sobre cómo comportarse y cómo trabajar la tierra, sobre cómo ayudar al pobre. ¿Por qué? Porque el mismo que venía a ofrecer ofrenda a Dios es el mismo que trabajaba la tierra. Éxodo capítulo 23 versículo 10 dice: durante 6 años podrán cultivar la tierra y recoger sus cosechas, pero el 7º año deberán dejarla descansar. Si la tierra produce algo por sí sola, así la van a dejar para el alimento de la gente pobre, para los animales salvajes que coman lo que sobre. Lo mismo harán con su plantación de uvas y olivos. Y empieza a decir esto, porque para Dios, la misma persona que va a trabajar, quizás para nosotros sea difícil identificarnos y decir, bueno, yo no siembro la tierra, yo no tengo viñedos. Qué galán que tuviera un viñedo de un montón de uvas y un montón de dinero, eso, olivos y cosas así. Cualquiera puede decir, qué aburrido, ¿por qué estas cosas están en la Biblia? Bueno, porque para Dios no existen dos personas. No existe un hombre que es muy espiritual y anda flotando y anda elevándose así, hablando a todos en lengua, y una persona que va a trabajar y es todo lo contrario, hermano. Para Dios, la realidad espiritual es parte de un solo ser humano que tiene algo físico, pero que es todo Él. Entonces, dicho esto, aclaro lo siguiente. La parte espiritual del hombre, en un sentido muy general, tiene que ver con sus pensamientos, con sus razonamientos, con sus emociones, con su esencia, con su carácter. Cuando Dios sopló, y cada vez que se forma un ser humano, no sé cómo Dios lo hace, es un gran misterio para todos nosotros. Cuando se concibe un ser humano, una célula, de repente esa célula empieza a desarrollarse y se forma una persona completamente diferente, incluso de la mujer que lo tiene en su vientre. Puede tener rasgos parecidos de carácter, pero es una persona totalmente diferente. No sé cómo hace eso Dios, pero es porque Él, siguiendo el ejemplo que nos dice Génesis, Él es quien da el aliento de vida. Entonces, todo lo que usted tiene, su raciocinio, su entendimiento, su forma, todo lo que cuando usted vino al mundo y dice, ese Dios lo puso. Ahora el carácter, la manera de resolver los problemas, todo eso se va formando en el tiempo. Uno no puede decir, Dios me hizo enojado. No, uno se hace enojado. Porque la gente es lenta en el tráfico. No, mentira. Uno se hace así, deja fluir esos pensamientos. Hay un versículo hablando sobre un hombre que invita a otro hombre a comer. Dice esto, dice, cuando vayas a la mesa, dice el Proverbios, y te sentés con las personas que te han invitado a comer, te van a decir, come, bebé, disfruta esta gran comida, lo he preparado para vos. Pero en la parte siguiente dice, pero no es así. Está pendiente de cuánto comes. Y la frase con la que termina el versículo es bien interesante. Dice, tal cual es el hombre sus pensamientos, tal cual es él. Entonces, todo eso que tenemos nosotros, que no podemos palpar, pero que está ahí, lo que nos permite reconocer que hay otra persona a la par suya,
Hay otro ser humano que está ahí, que también merece respeto, que también merece el valor. ¿Saben? Una de las cosas más interesantes en la Biblia es este principio. El principio del Dios de la vida. El Señor manda a reconocer a su pueblo, a los otros seres humanos. Israel en algún momento perdió el camino y dijo, literal, eso es lo que dice, por eso lo voy a decir, pero dijo, para ellos un niño que no era israelita, israelita, era como un perro, así lo veían ellos, no producía nada, no tenía sabiduría, no se podía ir a utilizar como un ayudante en el campo, entonces lo veían como un perro. En algún momento Israel perdió de vista lo que para Dios siempre fue importante, y es respetar la vida de las personas. Esa vida conlleva dignidad, conlleva una esencia que solo Dios puede dar. Entonces, toda esa esencia que usted tiene, que muy posiblemente nos hemos deformado por cualquier cosa, por rompimientos, por quebrantos, por relaciones malas, porque otra gente tomó malas decisiones y nos afectaron a nosotros, porque tomamos malas decisiones y nos afectaron a nosotros. Bueno, todo eso que ahora lo tenemos y es lo que debemos rendir al Señor, esa es la verdadera espiritualidad, de hecho. Cuando el ser humano, esa parte espiritual que tiene, sus pensamientos, su entendimiento, su raciocinio, en lugar de empezar a juzgar y criticar todo, lo que hace es rendírselo al Señor todos los días. La espiritualidad del discípulo que vive todos los días, o que debería de vivir, es cuando el ser humano entiende que debe rendir su pensamiento, su entendimiento, sus sentimientos, sus emociones al Señor. Hermano, nada de las emociones ni los pensamientos que Dios puso, el entendimiento que Dios puso en nosotros, es malo. Nos hacemos malos, por eso le decía. Nos inclinamos. Hay un versículo bien interesante en Génesis que dice: y vio Dios que el pensamiento, todo designio del corazón, hablando de los pensamientos del hombre, se inclinaba hacia el mal. Entonces, la verdadera espiritualidad tiene que ver con eso, con rendir los pensamientos, con rendir nuestros razonamientos, las emociones, el carácter al gobierno del Espíritu Santo. El Señor quiere que a través de esa parte espiritual que tenemos, vivamos una correcta espiritualidad. La persona espiritual es aquella persona que camina en el Espíritu Santo, obedeciéndolo a Él. Así dice Gálatas 5:16. Por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios, y así no van a desear hacer el mal. Mientras no obedecemos a Dios, seguimos desarrollando esos pensamientos de maldad en nuestro interior. Gálatas 5:25 dice: si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. Esta fue la idea que Jesús le transmitió a un hombre llamado Nicodemo. Vayan conmigo a Juan capítulo 5. Por favor, Juan capítulo 5, versículo 8. No, perdón, Juan 3, perdón. Juan 3, versículo 5, así es. Del 5 al 8, dice así. Sigo en el 5. 3, ahí está. Listo, dice así, versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu
no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes a dónde va, ni de dónde viene, ni a dónde va. Eso es todo aquel que es nacido del Espíritu. Para resumirle este versículo muy rápido, y ya voy acabando, pasa que Nicodemo era un hombre que conocía la ley. Nicodemo era un hombre que tenía mucho conocimiento, era muy entendido, de hecho era un maestro de la ley. Y a los primeros versículos dice que Nicodemo fue a buscar a Jesús de noche. Y es bien interesante eso, porque significa de que tenía cierta vergüenza que lo vieran. Tenía cierta vergüenza cuando ya toda la gente estaba en su casa, él decidió ir a buscar a Jesús entonces. A pesar de ser un maestro de la ley. Y va y Jesús le dice, Nicodemo le pregunta a Jesús, maestro, ¿cómo puedes ser salvo? Mira, ¿sabes qué? Nosotros entendemos que venís de Dios por las obras que haces, porque nadie que no viene de Dios no puede hacer esas cosas. Pero ¿cómo puedo ser salvo? Y es bien interesante esta discusión entre ellos. Jesús le dice, tenés que nacer de nuevo. Para un maestro judío, que ellos vivían como una especie de grupo, y esos grupos, no todas las personas eran aceptadas. Ahora la iglesia, los lugares de reunión son abiertos para todas las personas. En aquel momento, el gentío, el gentilicio, así todos, los gentiles, todos los que somos así normales, pues, no podíamos entrar hasta donde entraban los grandes maestros, sino solo aquellos que nacieran de nuevo. Esa era una frase que tenían los maestros para involucrar, darles la bienvenida a aquellas personas que habían pasado todo un proceso largo y por último habían dicho sí a dejar toda su manera de vivir, todo lo que habían entendido por familia, por amigos, todo lo que habían entendido por fe, por espiritualidad, todo eso que la gente había entendido, lo dejaban a un lado y decían, ahora voy a vivir como viven estos hombres. Y en todo ese proceso le enseñaban, nosotros entendemos así esto, entendemos así lo otro, entendemos esto, y la gente decía, sí, quiero formar parte de esto. Entonces hacían una especie de bautismo, pasaban por aguas, y eso es el simbolismo de nacer de nuevo. Cuando Jesús le dijo esto a Nicodemo, para Nicodemo fue, pero si yo soy judío, ¿cómo es que yo tengo que nacer de nuevo? Y Jesús le dice, tenés que nacer del Espíritu. Y el nacer del Espíritu para Nicodemo habla de convertirse, en otras versiones, para nacer de nuevo. Nicodemo le entendió a Jesús. Le dijo, tenés que dejar todas las cosas como lo has entendido y empezar a vivir como el Espíritu lo dice. Como el Espíritu lo dice. Hermano, cuando uno viene a la iglesia, eso es lo más difícil. Porque como le dije al principio, todos nacemos y empezamos a tener una vida fantástica al principio, como que todos los días son Disney y nos llevan a la escuela de la mano, nos ponen una lonchera bien bonita o nos pasan comprando, a mí me pasaban comprando un frutzi y un churrito y esa era el gran merienda de todo el día. Y uno vive una vida fascinante. Cuando empieza a crecer, empiezan a ver las diferentes circunstancias donde uno va deformando más bien su inocencia, deformando su manera de entender algunas cosas correctamente. Por eso Jesús, cuando le traen un niño al frente, dice, todo el que quiere entrar en el reino de Dios tiene que hacerse como un niño. Por eso dice esa frase. Porque tiene que volver a entender las cosas como realmente son. Y eso solo ocurre a una edad como la que tenemos nosotros por medio del Espíritu, hermano. Porque si algo es
una persona madura, a pesar de ser un proveedor para su hogar, para ser un gran padre de familia, somos, hermanos, a veces muy desobedientes. Y decimos, no, es que yo esto así lo entiendo, así lo vivo. Dijo una vez una persona estudiando la palabra, hablando de algo parecido a esto, dijo, yo así lo creo y así me voy a morir creyendo. Y yo, juela. Porque eso es lo que básicamente hacemos. Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, debes nacer de nuevo, pero del Espíritu. Todo lo que has entendido en tu propio entendimiento, en tus fuerzas, debes rendirlo al Espíritu. Esa es la verdadera espiritualidad. La verdadera espiritualidad no tiene nada que ver con congregarnos todos los días. Ese es el resultado de tener una buena espiritualidad o de tratar de tenerla. La verdadera espiritualidad no tiene absolutamente nada que ver con cuánto yo ofrendo, con cuánto yo diezmo. No tiene nada que ver con cuánto yo sirvo, con cuántas personas yo me llevo bien, con que la gente me conozca en la iglesia. Esa no es espiritualidad. No tiene que ver con que yo ore por una persona y esa persona reciba algo de Dios. Eso es un don de Dios. La verdadera espiritualidad tiene que ver con rendir nuestros pensamientos al Señor todos los días. Todos los días. El Espíritu es el que nos va dirigiendo y nos va gobernando. Creo que alguna vez mencioné esto. Pablo menciona algo en una carta que hace y dice, ustedes no tienen que darse al vino, darse a todas esas cosas, porque la gente lo hacía y se ponían bien ebrios y decían que otros espíritus los poseían. Y entonces supuestamente profetizaban y hablaban cosas de bien y hacían cosas así. Pero Pablo dice, no hagan esas cosas. Mejor sean llenos del Espíritu. Lo que está diciendo es que lo gobierne el Espíritu. ¿Por qué dejamos esta parte de último? Hermano, para nosotros los cristianos, si la espiritualidad está bien, todo lo demás va a estar bien. Con esto no estoy diciendo que si usted es una persona muy espiritual, que ya vamos a ver un poquito rápido eso, de cómo se desarrolla una correcta espiritualidad. Y usted ora, lee la palabra, porque así es como se desarrolla uno, estudiando, sentarse y leyendo la Escritura, porque eso contrasta los pensamientos negativos que tenemos, los pensamientos malvados que a veces tenemos. La Escritura es la que transforma y la oración somete al cuerpo a una comunión con el Señor espiritual. Ahora, con eso no estoy diciendo que cuando una persona es muy espiritual, ya de repente empieza a adelgazar, vea. Qué maravilloso fuera, hermano, pasar orando todos los días yo. O que se sanara de alguna enfermedad, qué fantástico fuera eso. Hay un, creo que es un Proverbios que dice que cuando el ánimo de una persona está bien, la persona está bien. Cuando nosotros, como hijos de Dios, entendemos que hay algo en nuestra mente, entendemos que hay algo en nosotros que no es tangible, pero que está ahí, hermano. Entienda sus pensamientos, su inteligencia, sus razonamientos, sus emociones. Cuando usted las entiende y empieza a rendir esas cosas al Señor, al Espíritu Santo, entonces tenemos una buena espiritualidad. Porque en lugar de sacar toda la porquería que podemos tener adentro, por las diferentes cosas que nos pasaron, empezamos a vivir una vida espiritual. Una vida en la que
según le estaba leyendo algo bien interesante, y dice que cuando el creyente recibe el Espíritu de Dios, cuando el creyente recibe, o sea, el Espíritu viene y está en la persona, el creyente es invitado a vivir una vida en el Espíritu, como decía el pastor Carlos Canizales. Una cosa, decía Carlos, una cosa es predicar la palabra y otra cosa es predicar la palabra en el Espíritu. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es ir a trabajar y otra cosa es ir a trabajar en el Espíritu. Y como le repito, no estoy hablando de algo que uno vaya flotando, hermano. Imagínense qué feo fuera llegar así. No, me estoy refiriendo a espiritualmente significa rendir mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos al Espíritu Santo. Y entonces cualquier cosa que pueda pasar en mi entorno, mi respuesta va a ser espiritual. Y no estoy, como le repito, no es algo espíritu flautico, hermano. Así como hablar cantando, vea, oh hermanos. Oh, gloria, gloria, gloria. Oh, es rendir lo que yo soy, mi esencia, al Señor. Entonces existe en nosotros una parte espiritual que debemos reconocer. Los pensamientos, el razonamiento, los sentimientos, las emociones, los deseos. La tradición cristiana antigua nos ha enseñado que esas cosas son malas. Los deseos, siempre tenemos deseos malvados y puede que sí, puede que tengamos malos deseos sobre alguien que nos ha hecho daño. Pero Dios puso en nosotros una esencia que es perfecta, que necesita rendirse al Señor para volver a ser guiada por el Espíritu. Pero hermano, nada de esto es malo. Lo que debemos hacer es rendirlo al Señor. El Señor Jesús, cada vez que se acercaba a las personas, entendía esas realidades. Entendía que las personas tenían necesidades físicas, entendía que las personas tenían necesidades espirituales. Hablaba a ellas. ¿Sabe usted que los milagros que hacía Jesús restituían a la gente, le daban un valor una vez más? La gente podía alegrarse una vez más porque una mujer se alegró porque tenía hijos y porque volvía a ser parte de la sociedad. Un hombre se alegró porque resucitaron a su hija. Otro hombre se alegró y tuvo mucha felicidad porque le ayudaron al siervo de él. Pero el punto es este, hermano. La verdadera espiritualidad no está separada del cuerpo. Es cuando nosotros lo que pensamos, lo que sentimos, lo que entendemos de la vida, lo rendimos al Señor. Y termino con un proverbio maravilloso. Hay un pasaje de la Escritura en Proverbios 3:16. No Juan 3:16, Proverbios 3:16. O 3:6 es más bien. Un versículo muy conocido. Creo que todos lo hemos visto, todos lo hemos leído más de alguna vez. Proverbios 3:6 dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La verdadera espiritualidad
según la Escritura, está en rendir nuestro espíritu, es decir, todo lo que somos, no solo el cuerpo. No solo traiga su cuerpo físico al culto, traiga también su voluntad al culto, traiga también su mente, sus pensamientos. Pablo dice en Romanos 12, dice, renueven su mente, renueven su entendimiento, porque ese es el verdadero culto entendido. Amigos, una cosa es decir que somos cristianos y otra cosa muy diferente es ser un cristiano espiritual. Esa es la lucha de todos los días. Esa es la lucha de todos los días. El verdadero discipulado se resume en eso, en rendirnos al Señor. Imagínense que fuéramos a la escuela, a la universidad, al colegio y alguien empezara a enseñarnos sobre cualquier materia y nosotros empezáramos a decir, yo no creo eso, yo lo entiendo de otra forma, yo siento esto que no es así. Hermano, uno busca un maestro para aprender de él. Y si algo está malo, trata de cambiarlo. Creo que nadie entró a la universidad y salió siendo el mismo, ¿verdad? Lo mismo pasa con el discipulado. Nadie se acerca al Señor y sigue siendo la misma persona, porque Dios trabaja nuestro pensamiento y obviamente atiende nuestras necesidades, pero Él espera que nosotros nos rindamos a Él.